Yo estoy dando este tema, redes neuronales, porque un día mi novia es periodista, ¿no? Y periodista del área política, así que estas cosas no sabe nada. Y un día me dice, oye mi amor, ¿qué es eso que vos haces, no? Inteligencia artificial, ¿qué es eso? Entonces, yo dije, no te voy a explicar ahorita, ¿ya? Voy a buscar un momento. Y cuando me vinieron a proponer dar una charla, dije, bueno, aquí mato dos pájaros de un tiro. Le explico a ella y explico también a mis estudiantes un poco lo que quiere decir redes neuronales e inteligencia artificial. A ver si les convenzo a que cojan alguno de los temas de investigación que nosotros proponemos para tesis, ¿no? Porque a veces proponemos temas de tesis y resulta que no tenemos tanta acogida. Debe ser un poco quizás porque no hay un conocimiento general de qué es lo que quiere decir inteligencia artificial y qué es lo que quiere decir redes neuronales. La gente suele tener algunos prejuicios, algunos conceptos sobre inteligencia artificial, y cuando uno dice yo estoy haciendo inteligencia artificial, piensan o se les viene a la mente cosas, ¿no es cierto?, como estas, ¿sí? Lo que mis amigos piensan que yo hago cuando digo que hago inteligencia artificial, lo que mi mamá piensa que yo hago, lo que la sociedad piensa que yo hago, lo que mi profesor piensa que yo hago, lo que yo pienso que yo hago y lo que realmente hago. Entonces, tenemos un montón de... y yo me imagino que mi novia, cuando me pregunta qué es esto de la inteligencia artificial, se empieza a imaginar cosas, ¿no es cierto? O sea, piensa que yo trabajo con algo como esto, o como esto, o como esto quizás, o en el peor de los casos puede creer que yo trabajo así. Pero en realidad no es nada de eso, nada de eso. Inteligencia artificial no quiere decir que yo trabajo con robots, ¿ya? Lamento decepcionarles, inteligencia artificial quiere decir yo trabajo con esto, ¿ya? O sea, con mi computadora, y escribo código para implementar modelos matemáticos más o menos como el siguiente. Esto es un modelo, ¿ya? Y es una red neuronal. No es que trabaje con bolitas o cosas así, ¿ya? Todo esto es simplemente un símbolo de datos. Dentro de la computadora tenemos variables, tenemos lugares donde se almacena información, y entonces esos lugares están representados por esto. Entonces esto es una red neuronal. Una red neuronal es una red de cosas que le llamamos neuronas, que están interconectadas entre sí, y esta es la arquitectura típica de una red neuronal, ¿ok? Una red neuronal tiene capas, es la arquitectura de capas. Entonces una capa de entrada, una capa intermedia y una capa de salida. Pueden ser más de una capa intermedia, y después les voy a hablar de una aplicación que utiliza muchas capas intermedias. Pero básicamente esta es la estructura. Entonces esta es la entrada, por aquí entran ciertos datos, se procesan en la parte de acá y obtenemos una salida de esta red, ¿ok? Esto puede sonar muy complicado, pero no lo es si nos enfocamos en una de esas cosas que les he dicho que se llaman neuronas. Entonces enfoquémonos en una de esas cosas, ¿ya? Una de esas cosas es esto, es una neurona. Y la neurona tiene entradas, llegan los datos y tienen que pasar por una especie de filtros que nosotros llamamos pesos. Luego de pasar por los filtros, se suman en esta estructura y después de procesarlo, emiten una salida, ¿ya? Entonces miren ustedes, bastante simple. Estos pesos se llaman pesos porque precisamente asignan pesos diferentes a las diferentes entradas, como que les dan más importancia a unas que a otras. Por ejemplo, pongamos un ejemplo numérico, ¿ya? A mí me encantan los ejemplos numéricos, todos los que han sido mis estudiantes siempre saben que sin ejemplos numéricos no soy yo. Este es un ejemplo de 3 pesos, 1, 0 y 3, por ejemplo. Entonces quiere decir que le estamos asignando más peso, más importancia a esta entrada, a esta menos, y a esta por supuesto menos, le estamos borrando del mapa, ¿no es cierto? Entonces si es que por ahí vienen los siguientes datos,
5, 2 y 1, estos tienen que multiplicarse por los pesos, ¿ya? Entonces, si yo multiplico 5 por 1, tengo 5, 2 por 0, 0, y 1 por 3, 3. Así que tengo 5 más 0 más 3, lo cual me da 8. Es todo. Entonces, una neurona tiene además una regla. La regla de esta neurona, por poner un ejemplo, dice: si es que la suma que está dentro de la célula es mayor que 10, entonces la salida va a ser 1. Caso contrario va a ser 0. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto sacará esta neurona? 0. Es un juego. Es un juego. ¿Ven? Simple. Hagamos este otro juego, ¿ya? Los mismos pesos, pero ahora viene otro dato. Otra entrada. 4, 2 y 5. ¿Esto suma? 19, correcto. Entonces, en este caso, la salida sería 1. Facilito ha sido, ¿no es cierto? Ha sido súper simple. Es increíble que con esto, cojan ustedes esto, arreglen, hagan las conexiones con otras cosas como esas, y van a tener una cosa capaz de predecir o de clasificar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta neurona? Esta neurona recibe entradas de las otras neuronas, procesa aquí, hace el juego de la regla, etcétera, y sabrá si es que y es igual a 1 y es igual a 0, si es que es igual a 1 y esto, manda a esta de acá, esta hace lo mismo con las otras entradas, procesa, mira la regla y ve si es que emite un 0 o un 1. ¿Sí? ¿Eso es? ¿Sí está entendido? Chévere. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene? O sea, es como un juego, ¿cierto? Pero ¿a dónde vamos con esto? Pues depende. El kit del asunto está en lo que nosotros ingresemos por acá, ¿ya? Es increíble, pero toda la información del mundo real, del mundo físico, puede ponerse o puede traducirse en una secuencia de números. Y por eso yo les decía, ¿se acuerdan en el meme del comienzo? Que decía, ¿qué es lo que yo creo que yo hago? Ese meme es el que más me gusta, porque esto es lo que yo pienso que yo hago. Y es bastante cierto, ¿ya? Porque yo ya no veo imágenes, veo números, veo cosas así, ¿no es cierto? Como en la película de Matrix. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Un gato y un perro? No. Son proyecciones de luz sobre una pantalla. Y si es que nosotros desglosamos un poquito más de esto, aquí jugué con la imagen de mi gata y ustedes pueden ver los píxeles, ¿no es cierto? Y los píxeles, o sea, son 0, 1, 0, 1, etcétera, etcétera, son secuencias de números. ¿Cómo es? Eso es mi gato. 1, 1, 0, 0, 0, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Si ustedes cogen esa secuencia de números e ingresan por aquí, esta red, si es que está bien sintonizados los pesos, o sea, si los pesos son los correctos, los exactos, lo que va a pasar es que después de todo el proceso, lo que saque por aquí es un 1, que yo le puedo interpretar como gato, ¿sí? Y si es que meto una imagen que no pertenece a un gato, los pesos van a estar tan bien sincronizados, tan bien sintonizados, que la salida sea 0, por ejemplo, que querría decir perro. Así es como funciona una red neuronal. Entonces, hasta ahora parece una cosa sumamente sencilla, ¿no es cierto? Pero no se engañen. Tampoco es tan sencillo que digamos. Hay una parte que es muy complicada y es la parte de sintonizar los pesos. La parte de sintonizar los pesos es la parte complicada y se requiere de un proceso que nosotros denominamos aprendizaje. A veces las personas que estamos involucradas con inteligencia artificial somos un poco como, ¿cómo decir? Como sobrados, ¿no? Decimos, sí, o sea, esto es inteligencia artificial, es una máquina inteligente y aprende. Entonces, hay un proceso de aprendizaje. Pero en realidad no es tanto así el proceso de aprendizaje.
El proceso de aprendizaje significa mostrar un conjunto de imágenes, por ejemplo, con diferentes etiquetas a la red neuronal. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de imágenes. Yo me puse a jugar con la red neuronal justo para generar material para esta charla, ¿no? Y hice un sistema de reconocimiento de rostros en el lugar donde trabajo. Están algunos compañeros de trabajo, tal vez ustedes los reconozcan, y tienen etiquetas, ¿no es cierto? Por ejemplo, René. Y entonces esto lo guardas como matrices y le alimentas con eso a tu sistema. En realidad no se trata de un entrenamiento así como ustedes podrían imaginarse, ¿no? Esto es estar ahí está entrenando la red. Ahí está entrenando la red y obtenemos un conjunto de pesos que corresponden a esos datos que se le ha alimentado a la red. ¿Ok? Entonces, para poder sintonizar los pesos, para poder calcular los pesos, se necesita de una matemática bastante avanzada que desemboca en un algoritmo que se llama el algoritmo de retropropagación. Entonces ahí está la demostración. ¿Sí ven? Empezando por la ecuación del error, ustedes ya lo conocen. Y si saben un poco de cálculo diferencial, saben que pueden resolver problemas de optimización derivando el error con respecto a los pesos y después tratando de encontrar un mínimo de eso, ¿cierto? Todo eso hicieron las personas que elaboraron este algoritmo de retropropagación. Nosotros no tenemos que hacerlo. Por si acaso no estoy queriendo asustar a las personas que quieran hacer una tesis conmigo, no van a tener que hacer esto, ¿ya? Esto ya está hecho, está implementado en librerías, etcétera. Lo que sí van a tener es que entender un poco la estructura de los datos. Miren, esta fue la demostración de cómo calcular la variación, o sea, cómo variar los pesos para que vayan llevando hasta un óptimo y pueda la red neuronal reconocer cosas. Quiero pasar directamente, como no tenemos tiempo, algunas de las aplicaciones de las redes neuronales. Para mí la aplicación más espectacular de las redes neuronales en este momento es esto: Facebook. ¿Ya? En Facebook nosotros tenemos, ahorita en este momento se está utilizando una red neuronal convolucional, que es algo de la última tecnología del mundo, que se denomina Deep Learning. Entonces es una red neuronal con ni sé cuántas capas intermedias, una cosa sumamente complicada, y nos permite hacer cosas como, por ejemplo, identificar a una persona. Cuando ustedes suben una foto y de pronto les dice esto, ¿no? Y esto yo no puse, sino que el sistema automáticamente me puso, ¿ok? Les ha de haber pasado muchas veces, ¿no es cierto? ¿Cómo hace eso? Lo que pasa es que previamente, cuando ustedes suben una foto y etiquetan, lo que están haciendo es precisamente lo que vieron antes, una foto con una etiqueta, ¿no es cierto? Le están alimentando al sistema, le están haciendo ustedes un favor a Mark Zuckerberg, ¿sí? Le están haciendo un favor porque le están ayudando a alimentar su base de datos. Más fotos, más etiquetas, más fotos, más etiquetas, más fotos, más etiquetas. De manera que ahora Facebook cuenta con la base de datos más grande del mundo y pudo superar en exactitud de reconocimiento de rostros al sistema de reconocimiento de rostros del FBI. Entonces estamos hablando de una cosa muy seria, gracias a la cantidad de datos que posee, gracias a ustedes, a los usuarios que le han ayudado al señor Zuckerberg. Antes de pasar a hablar de este señor, quisiera decirles que yo soy un físico. Entonces, como tal, yo no estoy tan interesado en las aplicaciones. Las aplicaciones me parecen chéveres y es entretenido y es divertido hacer cosas, ¿no? Hacer un sistema que reconozca rostros, es chévere, es entretenido. Pero yo soy un físico. Y los físicos no hacemos cosas prácticas, ¿ya? Los físicos somos muy buenos para hacer cosas inútiles. Como por ejemplo Faraday. Solo pongan un ejemplo de Faraday. Solo imaginen el ejemplo de Faraday, ¿no? Faraday, 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 Faraday
investigando con unos alambritos ahí que ponen una pila, etcétera, etcétera. Una cosa es un juego. ¿Para qué sirve eso? A nosotros cuando hacemos investigación, este es un mundo moderno, es el mundo mercantil, ¿no es cierto? Donde siempre se nos pide cuáles son los resultados. ¿Okay? Así fue también en esa época. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuál es la aplicación práctica, etcétera? Y Faraday estaba trabajando en este laboratorio cuando el ministro de Hacienda de Inglaterra vino y le preguntó eso, le dijo, ¿y esto para qué sirve? Y Faraday dijo, no sé, no tengo idea. Y fue muy honesto porque no sabía, no tenía ni idea que esas cosas que él estaba descubriendo iban a permitir la invención del motor eléctrico y de los generadores. Sin esos juegos de Faraday, no tendríamos nada de lo que tenemos ahora, no tendríamos luz eléctrica, simple y llanamente. Entonces, yo soy un defensor de los juegos que no tienen sentido. Este señor es un señor que jugó con esos juegos que no tienen sentido, se llama McCulloch, y fue uno de los inventores de la célula que les hablé, ¿ya? Él con el señor Pitts. McCulloch y Pitts inventaron la célula de la cual les hablé hace un momento, que es esta de aquí, ¿ya? Pero ellos no lo hicieron por una cuestión práctica, ellos no tenían idea, ni imaginaban jamás que alguna vez iba a haber un Facebook y que iba a reconocer rostros, no tenían la más mínima idea, ellos estaban jugando con esto porque estaban investigando el cerebro, ¿ya? En McCulloch era un neurofisiólogo, por ejemplo, entonces estaban investigando el cerebro y querían saber cómo funciona, cómo es que nosotros somos capaces de reconocer cosas. Entonces, eso es lo que a mí me interesa también. Eso es lo que yo quiero saber. Quiero saber cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro. Y por eso es que yo, como físico, me metí a estudiar redes neuronales. Perdón un momento. A mí lo que me interesa de esto realmente es darme cuenta de que quizás McCulloch y Pitts no inventaron nada. Quizás ellos solo plagiaron algo. ¿Y qué es? ¿O cuál es el verdadero inventor de esta célula? Bueno, los creyentes dirían es Dios. O sea, McCulloch y Pitts plagiaron a Dios. Porque esto es una mera copia de lo que sucede en la naturaleza. Y vamos a ver. Esto es una neurona. Una neurona tiene un soma, que es el cuerpo celular, ¿ok? Tiene unas dendritas, que es por donde entra la información. Tiene un axón, que es por donde el impulso nervioso fluye, se transmite como en un cable, y tiene unas terminales sinápticas a donde esa señal va a desembocar. ¿Pero a dónde desemboca la señal? Desemboca a otras dendritas. Entonces ahí estamos comunicando unas con otras a las diferentes células, ¿ok? Es decir, fíjense cómo tenemos las mismas cosas, los mismos elementos, unas entradas, un lugar donde se procesa y una salida. Además tenemos aquello de los pesos, ¿se acuerdan los pesos? Que era un lugar como una especie de filtro de la información. Eso también existe en la naturaleza. Son unas cositas que están en las vesículas sinápticas, que se llaman estas cosas representadas con puntos azules, son los neurotransmisores. Cuando ustedes tienen neurotransmisores, la información se transmite. Si no tienen neurotransmisores, no se transmite nada. Por eso, por ejemplo, este es el principio de funcionamiento de las anestesias, ¿no? Puede que te hayan cortado un brazo, el dolor está ahí, el impulso del dolor está ahí, pero te bloquea los neurotransmisores y entonces nada de la información puede pasar y tú no sientes dolor. Esa es la idea. Entonces ya tenemos algunos elementos y además existe un elemento extra. Este es un gráfico de un experimento realizado con neuronas donde se ha registrado el voltaje
dentro de la neurona. Y además, esto es el récord, miren, se registra el voltaje dentro de la neurona y además existe un estímulo exterior, ¿no? En este experimento ha sido diseñado así para ver qué sucede o cómo reacciona la neurona. Las personas que realizaron este experimento se topan con la primera gran sorpresa. Cuando ellos meten el electrodo de récord, se encuentran que la neurona siempre está a un potencial de menos 65 voltios. ¿Ok? Es extraño, sé que es extraño, pero todos nosotros estamos cargados eléctricamente. Nuestras células, toditas, están a un voltaje de 65, dije voltios, milivoltios, de menos 65 milivoltios. Esa prácticamente es la definición de la vida. La diferencia entre una célula viva y una célula muerta es ese potencial. Mientras estamos vivos, mantenemos el potencial de menos 65 milivoltios. Y lo que descubren ellos es cuando nosotros estimulamos, podemos depolarizar, podemos hiperpolarizar o depolarizar. Pero si superamos un threshold, o sea, un umbral, producimos una brusca subida de potencial en la neurona. O sea, es como quien dice, se llama ahora, dispara la neurona. Eso, este asunto de que exista un umbral pasado el cual dispara la neurona, es paralelo a la regla de la que les hablaba. ¿Se acuerdan? Entonces ahí están todos los elementos. Tenemos entradas, las dendritas. Salida, el axón. Tenemos pesos, los neurotransmisores. Y tenemos una regla que es nuestro potencial umbral, es decir, es una copia de lo que pasa en nosotros. Entonces eso nos lleva a la pregunta de qué es lo que nosotros somos. Cuando nosotros nos enseñan que este es el rostro de papá y este es el rostro de mamá, que este es un perro y este es un gato, lo que pasa es que a nuestro cerebro llega información a través de los ojos, algo así como una matriz, ¿cierto? Esta neurona sí, esta neurona no, esta neurona sí, etc. Y eso nosotros aprendemos con el tiempo a reconocerlo como un perro, un gato, un papá, una mamá, etcétera, etcétera. Entonces quizás nosotros no seamos más que calculadoras, calculando eternamente los estímulos físicos que llegan a nosotros, ¿sí? Y produciendo estas salidas como conceptos, como perro, como gato, y quién sabe como conceptos más avanzados como bien y mal. Tal vez también somos, o todos esos conceptos son frutos de procesos como los que les dije. El tema de la conciencia, por ejemplo, es uno de los temas más complejos y en la actualidad pienso yo que es el top 1 de los misterios de la ciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a sentir? ¿Es solamente un cálculo? ¿Somos solo computadoras? ¿Y las computadoras pueden llegar a sentir alguna vez? No lo sabemos. Yo voy a... Básicamente eso sería la presentación. Sin embargo, a ustedes que les gustan las aplicaciones, entonces les voy a mostrar algunos ejemplos del sistema que yo implementé en mi zona de trabajo, ¿no? Ya está puesto en práctica, miren. Espera. Ahí está mi compañera Adri, le estoy tomando algunas fotos. La red neuronal ya ha sido entrenada, ¿no? Y entonces esas fotos las mandamos a MATLAB, que es donde yo trabajo, en forma de una matriz. La procesamos y aquí tenemos el resultado acá abajo. Miren, esta persona es Adri. ¿Ya? Sé que no es tan espectacular como un robot diciéndote sí, buenos días Adri, pero ya es algo, ¿no? Entonces acá también tenemos a mi compañero René. ¿No está René? No. Entonces de eso se trata, vean. Tomamos datos, tomamos fotos. Yo quisiera tener algún sistema ya un poco más impresionante, pero bueno, por lo menos ahí tienen, esta persona es René, dice ahí para los que no lo ven. Y no es
No es montaje por si acaso, no. Es real, sí funciona el sistema. Ese soy yo. Sí. Hacía caras para probar el sistema para ver si realmente funciona y es robusto, se llama en este lenguaje de inteligencia artificial, ¿no? Entonces le pones a correr el sistema y te dice quién es, ¿no? Entonces, sí, eso sería básicamente. Espero haber más o menos instruido y haberles comunicado lo que significa para mí todo este asunto de inteligencia artificial. Gracias.